La sangre le salió por la boca antes de que terminara de levantar la mano. No fue un ataque, fue una corrección. La vi tambalearse en el borde de mi reino, joven otra vez, hermosa de una forma peligrosa, mientras detrás de ella su aldea ardía, sin pedir permiso. El humo cruzaba el límite como si supiera que ya era tarde. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de ambición mal calculada. Solo un momento más, me dijo. Solo un paso más de lo que acordamos. El suelo gritó cuando intentó tocar lo que no le pertenecía. Sus huesos no se rompieron, su cuerpo obedeció. Ese fue el verdadero error. Ella no pedía juventud para sí, la pedía para mandar, para salvar a su gente incluso si dejaban de reconocerla. Vi en sus ojos la decisión exacta que condena a los líderes. Creer que el resultado justifica cruzar un límite que no fue hecho para humanos. No, le advertí. Ese paso no, ella sonrió. Y dio el paso igual. En ese instante entendí que no iba a perder su vida, ni su pueblo, ni su poder. Iba a perder algo mucho más preciso, el derecho a volver atrás. El mundo humano gritó. Algo antiguo respondió. Y la juventud que tanto deseaba empezó a cobrar un precio que no aparece en ningún trato. Esto ya había comenzado mal. Y no iba a terminar con perdón. El fuego cayó antes que la súplica. No fue una llama ceremonial ni un rayo del cielo. Fue un incendio torcido, mal alimentado, nacido del error humano. La hoguera del ritual estalló hacia adentro, como si el aire mismo hubiera decidido morder a los cuerpos que danzaban alrededor. Escuché los huesos romperse antes de escuchar los gritos. Siempre es así. Yo estaba sentada en la piedra negra, con los pies desnudos tocando la grieta del mundo. Cuando el humo cruzó el límite, no debía hacerlo. Ningún humo humano llega hasta aquí sin permiso. Ese fue el primer error. No el Mayo Ere, aún no. La anciana irrumpió corriendo entre las columnas partidas del umbral, con la piel abierta por espinas, la boca llena de ceniza y los ojos aún encendidos por la juventud que no tenía. Detrás yela el eco de su aldea muriendo, madera cayendo, animales soltándose, niños siendo arrastrados por manos que no hablaban su lengua. Nos inclinó. No pidió entrada, tropezó, cayó de rodillas, y Ana se avanzó. Reina, dijo, y la palabra no era reverencia, era necesidad. No tenemos tiempo. El suelo respondió a su voz con un crujido bajo. Mi reino no gosta de pressa. As serpentes sob minha cabeça se moveram juntas, sentindo o cheiro do medo fresco, aquele que ainda acredita que pode ser negociado. Nadie entra aquí corriendo, le dije. Quien corre, huye. Y quien huye, ya decidió perder algo. Ella levantó la cabeza. Su rostro estaba pintado de símbolos antiguos, algunos correctos, otros mal recordados. Sus manos temblaban, no de edad, sino de rabia contenida. La reconocí en ese instante, no por su nombre, sino por su peso. Era una líder, una de las últimas de su tipo. Las que no delegan el sacrificio. Mi pueblo está siendo tomado, dijo. No por guerra, por algo peor. Mientras hablaba, la grieta detrás de mí mostró imágenes sin que yo las pidiera. La grieta siempre es curiosa. Vi hombres con piel cubierta de metal, vi enfermedades caminando de cuerpo en cuerpo, vi promesas firmadas con sonrisas y rotas antes del amanecer. Vi el futuro inmediato, su tribu resistiendo una luna más, tal vez dos. Luego, deshaciéndose como barro seco. Eso no es asunto mío, respondí, mentí, siempre lo es. Pero no del modo que esperan. Ella avanzó otro paso. El aire se tensó como una cuerda a punto de partirse. Las columnas, Gemorum. Una de las serpientes siseó, avisando. Yo no la detuve. No vine a pedir salvación, dijo la anciana. Vine a pedir tiempo. El fuego de su ritual fallido aún ardía reflejado en sus pupilas. Ese era el segundo error, creer que tiempo y juventud son la misma cosa. El tiempo no se concede, dije, se roba. Y quien roba aquí, no vuelve igual.
Ella apretó los dientes. Sentí el cálculo detrás de su silencio. Había liderado demasiados inviernos como para no medir cada palabra. Entonces dame el cuerpo para robarlo yo misma. Ahí estuvo, el momento exacto. El desastre no es cuando todo cae. Es cuando alguien entiende mal una advertencia y aún así avanza. El suelo se abrió bajo sus pies, no para tragarla, para mostrarle. Vio su propio esqueleto, encorvado por los años, sosteniendo un bastón que pronto no serviría ni como arma ni como símbolo. Vio a una versión más joven de sí misma liderando una última marcha victoriosa, y luego desapareciendo de la memoria de su gente como si nunca hubiera existido. No, susurró eso no. Eso sí, respondí. Eso es lo que viene si no haces nada. El reino se cerró de golpe. La visión desapareció. Ella gritó, no de dolor, sino de desafío. Puedo cargar con ese precio, dijo. Ya cargué con peores. Mentira número 3. Nadie imagina el precio correcto. Nunca me levanté de la piedra. Cuando camino las cosas recuerdan quién manda. El aire se espesó. El tiempo humano se volvió torpe. Ella envejeció un segundo entero frente a mí y luego volvió a su estado anterior, jadeando. Escucha bien, le dije, inclinándome lo suficiente para que viera mis ojos sin convertirse en parra. No devuelvo juventudes nu gestauro pasados. Si cruzas este trato, tu cuerpo cambiará, tu lugar en el mundo se romperá. Y hay pasos que no permito, ni a reinas. Dime cuáles, exigió. No tocarás lo que no te pertenece. No llevarás mi don a mis dominios. Y no intentarás salvar a tu pueblo convirtiéndote en algo que ellos no puedan reconocer. Ella sintió demasiado rápido. Ahí estuvo el cuarto error. Detrás Giela el humo volvió a cruzar el límite, más denso, más cerca. El desastre no esperaba permiso. Acepto, dijo, ve, dame la juventud, yo haré el resto. Extendí la mano nu para Useler, para marcar el punto sin retorno. Entonces recuerda este instante, le advertí, porque después de esto no podrás decir que no te lo dije. Sus dedos tocaron los míos. Y el mundo humano, en algún lugar distante, gritó como si hubiera entendido demasiado tarde lo que acababa de empezar. La juventud no llega como alivio, llega como violencia. El primer cambio no fue visible, fue sonoro. Un crujido seco recorrió el cuerpo de la anciana desde los tobillos hasta la mandíbula, como madera verde siendo forzada a doblarse en la dirección equivocada. Ella gritó, y el grito no fue de dolor puro, sino de algo peor, sorpresa. El cuerpo humano siempre se ofende cuando obedece demasiado rápido. Sus manos se cerraron en puños. La piel, antes curtida por sol y años, comenzó a tensarse, a retroceder sobre sí misma, como si recordara un mapa antiguo que había sido borrado a golpes. Las venas se hundieron. Los huesos se realinearon con una precisión cruel. La espalda se enderezó sin permiso. Ella cayó de lado convulsionando mientras el suelo de mi reino absorbía cada espasmo con hambre silenciosa. No me moví. Nunca me muevo durante la transformación. Intervenir sería mentir. Respira, ordené, no por compasión, sino porque el cuerpo necesita aire para no romperse del todo. Él obedeció. Siempre obedecen al principio. El cabello gris, largo y trenzado con símbolos de su linaje, se oscureció mechón por mechón, como si la noche lo estuviera reclamando. La trenza se deshizo sola, incapaz de sostener una historia que ya no coincidía con el cuero cabelludo que la soportaba. El rostro se tensó, los surcos profundos se suavizaron hasta desaparecer, dejando una versión peligrosa de sí misma, no la joven que fue, sino la joven que nunca pudo permitirse ser. Ahí está la trampa. La juventud concedida no es recuerdo. Es potencial sin disciplina. Cuando el proceso terminó, ella quedó de rodillas, respirando con violencia, los ojos abiertos de par en par. Se miró las manos como si fueran armas nuevas. Tocó su rostro con incredulidad,
recorriendo la piel lisa, firme, aún caliente por el ajuste brutal. «Funciona», susurró. No respondió a mí, respondió a la idea. Se puso de pie con demasiada rapidez. El equilibrio casi la traiciona. El cuerpo nuevo aún no entendía el peso del mundo. Dio un paso. Luego otro. Caminó, corrió 2 metros y rió. Rió alto, con un sonido que no pertenecía a ninguna anciana. Las serpientes se movieron inquietas. No les gusta la risa en este lugar. La risa suele preceder a la desobediencia. «Escucha», le dije, aún no terminó. Ella giró hacia mí, sus ojos brillaban con una mezcla peligrosa, gratitud mal contenida y una confianza que no había ganado. «Mi pueblo», empezó. «Tu pueblo sigue ardiendo», interrumpí. «El tiempo aquí no lo detuvo. Solo lo desplazó para ti». El humo volvió a cruzar el límite, más espeso, cargado de cenizas que no eran solo de madera. Vi reflejos de cuerpos cayendo, de gritos ahogados por idiomas que no se entendían. Ella también los vio. La juventud no la había vuelto ciega, solo impaciente. «Entons déjà mire», dijo, ahora. «Ahí estuvo el quinto error. Creer que salir es tan simple como entrar». «Todavía no», respondí. «Hay condiciones que no has escuchado con el cuerpo adecuado». «Ya acepté», replicó. «Cumpliste tu parte». Cumplí la parte visible. Me acerqué. Cada paso mío hacía que el aire pesara más sobre su pecho. La juventud tiende a subestimar la gravedad. «Tu cuerpo ahora puede hacer lo que antes no», continué. «Eso no significa que el mundo vaya a aceptarte de nuevo en el mismo lugar. Tu pueblo te conoce como raíz Nucomulanza. Ellos me seguirán», dijo. Segura, siempre lo hicieron. La grieta detrás de mí volvió a abrirse, sin que yo la llamara. Mostró un futuro alterno, la joven líder regresando a la aldea. Caminando entre el humo con fuerza renovada, gritando órdenes, tomando decisiones rápidas. Vi miradas de duda, vi susurros. Vi miedo. El liderazgo no sobrevive a todas las formas, le advertí. A veces, el cuerpo correcto es el error final. Ella apretó la mandíbula. La ironía se filtró en su voz. «Hablas como si te importara». «Hablo como quien ya vio esto demasiadas veces». Se acercó un paso más, demasiado cerca. El límite invisible vibró. Las columnas se resquebrajaron con un gemido bajo. «No pedí tu opinión», dijo, «pedí tu poder». La juventud le estaba dando valentía, la valentía equivocada. «Recuerda los límites», le dije, ahora con frialdad. «No llevarás mi don a mis dominios». «No pienso quedarme», respondió. «Mi lugar está con ellos». «Y no intentarás salvarlos convirtiéndote en algo que no puedan reconocer». Ella sostuvo mi mirada. Durante un segundo largo, vi a la anciana que fue. La que entendía símbolos, paciencia, ciclos. Luego, esa mirada se quebró bajo el peso del tiempo prestado. «Ellos no necesitan reconocerme», dijo. «Necesitan sobrevivir». Ahí estuvo. El pensamiento exacto que abre la puerta correcta. Hacia el abismo equivocado. El humo se volvió fuego. El límite tembló como una membrana a punto de romperse. Desde el otro lado sentí algo empujar. No humano, no completamente. Algo atraído por la alteración. «Da un paso atrás», ordené. Ella no lo hizo. Alzó la mano, no hacia mí, hacia la grieta. «Solo necesito un momento más», dijo. «Solo un poco más de lo que acordamos». Nunca es más, es siempre demasiado. El reino reaccionó antes que yo. El suelo se elevó en espinas de piedra, bloqueando parcialmente la grieta. El aire se volvió denso, cortante. Las serpientes siseaban con violencia abierta. «No cruces ese límite», advertí, ahora sin ironía. «Ese paso no te pertenece». Ella dudó, apenas, lo suficiente para condenarse. Detrás de la grieta, algo respondió a su nueva forma.
Algo antiguo, hambriento, atento a líderes que cambian de piel demasiado rápido. La juventud en su cuerpo vibró, buscando uso, buscando justificación. Y yo supe, con la certeza que solo llega cuando ya es tarde, que no estaba a punto de perderla. Estaba a punto de verla elegir exactamente lo que le prohibí. Ella cruzó el límite con una sonrisa que no le pertenecía. No fue un paso completo, no el cuerpo entero. Solo la mano primero, luego el antebrazo, como si el mundo obedeciera reglas humanas de cortesía. El aire gritó cuando su piel tocó la grieta. Un sonido agudo, breve, como metal caliente sumergido en agua. El reino se contrajo alrededor de nosotros. Las columnas sangraron polvo negro. Las serpientes se enroscaron, alertas. Te advertí, dije. No levanté la voz Nuizu Fautau. La advertencia ya había sido pronunciada antes de que ella naciera. La grieta respondió a su contacto con un pulso lento, profundo, como el latido de algo que había esperado demasiado tiempo. La juventud en su cuerpo reaccionó de inmediato. Los músculos se tensaron con una precisión excesiva. Los ojos se le dilataron, respiró hondo, como si hubiera aspirado una droga antigua. «Lo sientes», dijo, sin mirarme. «También lo sientes», lo sentía. Claro que lo sentía. Siempre lo siento cuando un humano confunde poder con permiso. «Eso no es para ti», respondí. «No está respondiendo a tu causa. Está respondiendo a tu forma nueva». Ella rió, otra vez esa risa, más baja ahora, más controlada. La risa de alguien que cree haber descubierto una grieta en el trato. «Entonces funciona», afirmó. «No solo me devolviste fuerza, me hiciste compatible. Esa palabra nunca la inventan los dioses». La grieta se abrió un poco más, lo suficiente para dejar pasar imágenes incompletas. No visiones claras, sensaciones, hambre sin boca, voluntad sin nombre. Algo que reconocía líderes, no por coronas, sino por la disposición a sacrificarlo todo excepto la propia decisión. «Retira la mano», ordené. Ella no obedeció, pero tampoco avanzó más. Ese equilibrio precario fue su mayor error hasta entonces. «Si puedo usar esto», dijo, «puedo limpiar la aldea en una noche, puedo asustarlos, puedo obligarlos a retroceder. No necesito que mi pueblo me ame, solo necesito que viva». «¿Y cuando te teman?», pregunté, «¿qué quedará de lo que intentas salvar?». Giró hacia mí por fin. Su rostro joven estaba endurecido por una determinación que no había tenido a los 20 años. Esa era la diferencia. La juventud sola es imprudente. La juventud con memoria es peligrosa. «Quedará futuro», respondió. «Eso es suficiente». La grieta pulsó otra vez. Algo del otro lado empujó no con fuerza, sino con paciencia, como una mano probando una cerradura. «Escucha con atención», le dije. «No hay victoria aquí, solo desplazamientos. Si usas eso, no volverás a ser jefa, ni anciana, ni símbolo. Te convertirás en herramienta. Las herramientas también salvan», replicó. «Y luego se descartan». Ella retiró la mano lentamente. El aire cicatrizó con dificultad. El reino exhaló, tenso, como si hubiera evitado una herida mortal por un margen mínimo. Por un instante, creí que había entendido. «Necesito regresar», dijo, «ahora, aunque sea así». Se miró el cuerpo otra vez, evaluándolo no como identidad, sino como recurso. La falsa esperanza siempre se apoya en cuerpos nuevos. «Regresarás», concedí, «pero no como imaginas». Abrí el camino sin ceremonia. El umbral hacia el mundo humano se desplegó como una herida vertical, dejando escapar sonidos reales, gritos, órdenes en lenguas ajenas, el crepitar de chozas cayendo. El desastre seguía activo, no había alivio esperando. Ella dio un paso hacia el umbral y se detuvo, dudó. «Por primera vez desde que llegó, ¿vendrás?», preguntó,
casi sin darse cuenta. Ahí estuvo el gesto más humano de todos. No, respondí. Nunca acompaño decisiones que ya están tomadas. Asintió, enderezó los hombros. La líder volvió a ocupar el cuerpo nuevo, ajustándolo como una armadura aún caliente. Entonces recuerda esto, dijo. Si sobreviven será por lo que me diste. Y si no, contesté. También cruzó el umbral. El mundo humano la recibió con violencia inmediata. El humo la envolvió. El fuego lamió su piel sin dañarla como antes. La juventud resistía mejor el calor, demasiado bien. La observé desde el límite, vi cómo gritaba órdenes. Cómo tomaba un arma caída y la usaba con eficiencia brutal. Vi a su gente mirarla con desconcierto primero y luego con obediencia tensa. El cuerpo manda cuando el miedo es reciente. Por un momento, solo uno, la falsa esperanza se sostuvo. Los invasores retrocedieron algunos pasos. La noche pareció inclinarse a su favor. El desastre, herido, vaciló. Ella levantó el rostro hacia el cielo ennegrecido, respirando victoria temprana. Fue entonces cuando lo sentí. El eco de la grieta no se había cerrado del todo. Algo había seguido su rastro, no caminando detrás de ella, sino despertando dentro. La victoria duró menos que un latido completo. No porque los invasores regresaran de inmediato. No porque el fuego volviera a crecer. Duró poco porque el cuerpo de la anciana, ese cuerpo joven, prestado, mal entendido, empezó a escuchar algo que nadie más podía oír. Yo lo sentía antes que ella. Siempre siento cuando un humano comienza a confundirse con el don. Desde el límite, observé cómo se movía entre los suyos. La noche la hacía parecer más alta, más sólida. La juventud no solo había devuelto fuerza, había afinado su presencia. Las miradas se le pegaban como insectos a la luz. Obedecían antes de comprender. Atrás, ordenó, cierren el círculo. No persigan, esperen, la tribu respondió. No por tradición, por instinto. Eso fue nuevo. El liderazgo humano siempre se apoya en historias compartidas. Ella estaba empezando a liderar como algo distinto, como una señal biológica, un pulso, un centro de gravedad. Los invasores retrocedieron hacia la oscuridad, llevándose heridos y promesas de volver con más hombres. Eso siempre pasa, ella lo sabía. Yo también. Se giró hacia su gente. Abrió la boca para hablar, y se detuvo ahí, ese silencio. El primer síntoma no fue dolor, fue claridad excesiva. La vi parpadear lentamente, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado nítido. El humo ya no la cegaba. El ruido se ordenaba en capas sutiles. Cada respiración ajena le decía algo. Madre, dijo una voz temblorosa. Una mujer joven se acercó. La reconocí por la postura. Era una de las futuras líderes. ¿O lo habría sido? ¿Eres tú?, preguntó. ¿Te ves? La anciana. No, ya no. La miró. Sonrió con cuidado, colocó la mano en su hombro. Estoy aquí, respondió. Eso es lo que importa. Mentira, pero una mentira funcional. El contacto hizo algo. Lo sentí cruzar el límite como una vibración sorda. El don reaccionó al reconocimiento, no al amor, al rol. La mujer joven inhaló bruscamente. Sus pupilas se dilataron. Bajó la cabeza sin darse cuenta. Obediencia, ve con los demás, ordenó la líder. Y dile a los ancianos que se preparen para moverse al amanecer. La joven se fue sin cuestionar, sin dudar, sin pensar en por qué obedecía tan rápido. La anciana se quedó sola por un momento, sí miró la mano. La flexionó despacio, como si notara resistencia invisible en el aire. Esto es más de lo que pedí, murmuró. Y aún así, no soltó. El cuerpo joven vibraba con algo que no venía de mí, no directamente. Venía de la grieta que ella había tocado, de ese eco que reconoce estructuras, jerarquías, centros de mando,
Ella caminó hacia el corazón de la aldea, donde el fuego aún ardía, donde los símbolos habían sido dibujados mal por manos desesperadas. Se arrodilló frente a la hoguera caída y apoyó ambas palmas en la tierra. «Escúchame», dijo, sin saber a quién hablaba. La tierra respondió, no como los dioses antiguos, no como espíritus. Respondió como responde a algo que se alimenta de orden. Desde mi reino, sentí la atracción tensarse entre nosotras. No romántica, no tierna. Era reconocimiento mutuo entre dos fuerzas que entienden el precio del mando. Por un instante, consideré intervenir, no para salvarla, para osejarla. Pero no lo hagáis. Nunca cierro una puerta mientras el humano cree que aún puede controlar lo que cruza. La hoguera se reavivó sin llama. Solo calor, un calor profundo, estructural. La gente alrededor sintió alivio. Se acercaron, susurraron. La miraron con algo nuevo en los ojos. No fe, dependencia. Mañana nos moveremos, anunció ella. Esta tierra ya no es segura. Nos adaptaremos. Adaptarse, otra palabra peligrosa. Uno de los ancianos se adelantó. Su rostro estaba tenso, no de miedo. De memoria. Eso no es lo que dictan los ritos, dijo esta Shehawis. Ella lo miró, solo eso. El anciano se cayó bajo la cabeza. Su cuerpo entendió antes que su mente. Ahí estuvo el punto sin retorno real. No cuando tocó la grieta. No cuando rejuveneció. Cuando silenció a un anciano sin hablar, el eco dentro de ella se acomodó, encontró ritmo. Encontró función, la noche avanzó. La tribu se organizó con eficiencia antinatural. Nadie discutió, nadie cuestionó. Nadie lloró a los muertos todavía. Eso vendría después, siempre viene. Ella se quedó despierta cuando todos durmieron. Sentada frente a la hoguera sin llama, escuchando algo que solo ella podía oír. No pedí esto, susurró, el eco respondió. No con palabras, con posibilidad. La posibilidad de no volver a ser solo una líder. La posibilidad de ser el mecanismo mismo que mantiene unido a un pueblo. Desde el límite, sentí el reino tensarse otra vez, porque sabía lo que ella aún no aceptaba. No estaba usando el don estaba usándola para quedarse. La revelación nunca llega con estruendo, llega con eficiencia. El amanecer encontró a la tribu en movimiento antes de que el sol tocara la ceniza. No hubo cantos, no hubo despedidas largas. Los cuerpos se levantaron y obedecieron como si alguien hubiera retirado una duda antigua del aire. Ella caminaba al frente, no con prisa, no con ansiedad, con precisión. La juventud ya no se notaba como milagro, se había vuelto norma. El cuerpo funcionaba con una economía inquietante. Ningún gesto desperdiciado, ninguna palabra fuera de lugar. Cada orden caía exactamente donde debía. Eso fue lo que me alertó. Los humanos, incluso los grandes líderes, siempre desperdician algo. Una emoción, un recuerdo, una culpa. Ella no. La observé desde el límite mientras guiaba a los suyos por un sendero que no estaba en ningún mapa, no porque fuera secreto, porque no existía hasta que ella decidió que existiera. La tierra se acomodaba bajo sus pasos, las ramas cedían antes de romperse. Los animales se apartaban sin correr, no era favor, era alineación. Esto no estaba en el trato, murmuré, aunque sabía que los tratos no cubren lo que el humano decide interpretar como oportunidad. El eco dentro de ella se fortalecía con cada decisión correcta, con cada vida salvada sin discusión, con cada anciano que avanzaba sin quejarse, con cada niño que dejaba de llorar porque el miedo ya no encontraba espacio. Eso es lo peligroso del orden absoluto. Funciona. La revelación empezó a formarse cuando ella se detuvo. Fue abrupto. La columna entera se frenó como si hubiera chocado contra una pared invisible. Nadie protestó, nadie preguntó por qué. Ella cerró los ojos. Por primera vez desde la transformación,
Frunció el ceño, no de duda, de escucha forzada. ¿Lo oyes?, preguntó uno de los jóvenes cazadores, inquieto. Yo no. Ella alzó la mano. Silencio inmediato. El eco había cambiado. Ya no respondía solo a su rol. Estaba pidiendo algo en palabras, en necesidad estructural. El orden que ella estaba imponiendo exigía continuidad. Exigía permanencia. Exigía que la líder no envejeciera otra vez. Que no muriera. Que no se debilitara, que no dudara. Exigía que dejara de ser humana. Ahí estuvo la revelación completa. No había recuperado juventud para salvar a su pueblo. Había activado un mecanismo que solo funciona si el centro no se quiebra jamás. Ella abrió los ojos y me buscó. No con la mirada física, con esa otra mirada que había ganado al tocar lo que no debía. Sentí su atención rozar el límite como una mano que ya sabe dónde empujar. Esto no termina cuando lleguemos, dijo en voz baja. Para nadie, no termina nunca. El eco respondió con aceptación inmediata. No, respondí desde mi reino, sabiendo que no podía oírme. Termina cuando eliges. Pero los humanos rara vez eligen cuando la elección implica perder algo que funciona demasiado bien. La tribu reanudó la marcha. Más rápido ahora, más sincronizada. El cansancio era mínimo, la disciplina perfecta. Eso fue lo que la delató ante sí misma. Al caer la noche, se detuvo otra vez. Ordenó montar campamento. Nadie se equivocó, nadie improvisó. Cada tarea se ejecutó como si ya hubiera sido ensayada 100 veces. Ella se apartó del fuego, se miró las manos otra vez. No estaban temblando. Esto no es liderazgo, susurró, es otra cosa. El eco se replegó, ofendido. No tolera ser cuestionado, nunca. Ella respiró hondo, profundo, como cuando era anciana y sabía que una decisión costaría vidas, pero aún así debía tomarse. Si sigo así, continuó, ellos vivirán, pero no crecerán. No cambiarán, no me reemplazarán. Ahí estuvo la verdad brutal. Su pueblo sobreviviría, pero quedaría fijado alrededor de ella como un organismo dependiente de un solo órgano, inmortal mientras ella lo fuera, condenado cuando ella ya no pudiera sostenerlo. La juventud en su cuerpo se tensó, como si anticipara resistencia, como si el don se preparara para defender su inversión. No, dijo ella en voz alta ahora, eso no fue lo que pedí. El eco respondió con presión, dolor, esta vez. Un dolor limpio, enfocado, dirigido al pecho, no para matarla, para corregirla. Ella cayó de rodillas. La tribu no se movió, no acudió, no gritó. Esperó órdenes. Eso fue lo que finalmente la quebró. Levantó el rostro, bañado en sudor frío, y gritó, «Muévanse sin mí». Nadie reaccionó. El eco había ganado demasiado terreno. Desde el límite, sentí el momento exacto en que ella entendió toda la dimensión de su error. No había desobedecido una regla menor. Había dado el paso que le prohibí porque creyó que el fin justificaba una forma nueva. Y ahora, para salvar a su pueblo de sí misma, tendría que romper el centro que los mantenía vivos. Ella no me llamó por mi nombre. Me llamó por función. Eso siempre duele más. Cayó de rodillas otra vez cuando el eco apretó su pecho con la precisión de una mano que conoce la anatomía del mando. No era un ataque. Era una corrección. El mecanismo no castiga, ajusta. La tribu seguía inmóvil detrás de ella. De pie, en silencio, esperando, no por compasión, por instrucción. Esto se acaba ahora, dijo, con dificultad. ¿Oíste? Se acaba, el eco respondió con resistencia. No una negativa, un recordatorio. Su respiración se volvió irregular. La juventud, ese cuerpo aún perfecto, comenzó a traicionarla desde dentro. No envejecía, se tensaba.
como una herramienta forzada a operar fuera de su diseño. Ella entendió algo más. Entonces, no podía simplemente renunciar. El centro no se apaga solo porque el líder lo desea. Reina, susurró. La palabra cruzó el límite como una aguja fina. Sentí su voz en el borde de mi reino, no como súplica esta vez, sino como invocación tardía. No pedía ayuda. Pedía confirmación. Dime cómo romperlo, dijo. Dime qué paso me falta para que esto termine. Me levanté de la piedra negra, no por urgencia, por respeto. El reino se abrió lo suficiente para que pudiera verla con claridad total. Ella también me vio. No con los ojos humanos, con esa percepción nueva, afilada, que había ganado al tocar lo que no debía. No hay ruptura limpia, le dije, solo desplazamientos finales. Acepto, respondió sin dudar. Eso me detuvo un instante. No la juventude. No la desobediencia, la aceptación. Si lo rompo, continuó, ellos caerán conmigo. No, corregí. Si lo rompes, ellos caerán por ti, y luego se levantarán sin ti. La diferencia es mínima para los dioses, insoportable para los humanos. Ella cerró los ojos. El eco presionó con más fuerza, detectando peligro real. No simbólico, existencial. Entonces dímelo, repitió, ¿qué soy ahora? No respondí de inmediato, porque la respuesta no era una palabra, era una función que ya se había activado. Eres un nodo, dije al fin, un centro de orden que no puede existir sin exigir permanencia. Lo activaste cuando cruzaste el límite con tu mano. Lo alimentaste cada vez que elegiste eficiencia sobre vínculo. Abrió los ojos, no lloró. Y si muero, el eco se tensó. El mecanismo no contempla esa opción fácilmente. Morir no basta, respondí. La muerte puede ser absorbida, convertida en mito, en obediencia prolongada. Ella entendió al instante. Tengo que caer, susurró. Mal, asentí. Tienes que fallar frente a ellos. Confirmé, no como mártir, como error. La tribu seguía esperando. El silencio se estaba volviendo insoportable. No para ellos, para ella. Se puso de pie con esfuerzo. El dolor en el pecho era constante ahora. Cada latido era una negociación violenta entre lo humano y lo estructural. Caminó hacia su gente. Ellos abrieron paso sin pensar. Subió a una roca baja. No un altar. Una piedra cualquiera. Lo suficientemente visible. Escúchenme, dijo. Las palabras salieron claras, firmes, demasiado firmes para alguien que estaba a punto de destruirse. Los guié lejos del fuego, continuó. Les di orden cuando había caos. Les di dirección cuando tenían miedo. Las cabezas asintieron, algunas con devoción, otras con alivio, pero ya no los estoy guiando, añadió. Los estoy sosteniendo. Demasiado, el eco gritó dentro de ella. Dolor real ahora. Sangre subiendo por la garganta. El cuerpo joven comenzó a mostrar grietas invisibles. Si siguen obedeciéndome así, dijo, forzando la voz, no aprenderán a desobedecer cuando sea necesario. Un murmullo recorrió la tribu, confusión. Eso era bueno. Hoy, continuó, tomo una decisión equivocada. El eco se sacudió, furioso. Los llevaré por un camino que no es el mejor, dijo, y ustedes no deben seguirme. Silencio absoluto, no como prueba, añadió como límite. Dio un paso al frente. El eco presionó con toda su fuerza. La sangre cayó al suelo. Desde el límite, supe que el mecanismo estaba reaccionando, no para salvarla para Omajcajlau, y comprendí, con una certeza amarga, que el costo no sería su vida inmediata, sería algo mucho más duradero. El error fue visible. Eso fue lo que lo hizo irreversible. Ella caminó primero. No hacia el sendero seguro que había trazado la noche anterior, sino hacia una pendiente rota, pedregosa,
donde el paso era torpe y el avance lento, no era un suicidio. Era peor. Era una mala decisión estratégica, clara incluso para los menos atentos. La tribu la siguió por inercia durante 5 pasos, luego 6. En el 7º, alguien se detuvo. Un niño, no porque entendiera el plan. Porque el cuerpo pequeño no pudo sostener el ritmo impuesto por una orden que, por primera vez, no estaba optimizada para funcionar. El niño tropezó, cayó, lloró. Ese sonido fue como una cuña clavada en el mecanismo. La anciana, la líder, se detuvo también. Miró hacia atrás. No dio la orden inmediata. Ese microsegundo de retraso fue todo. Una mujer corrió hacia el niño sin esperar permiso. Luego otra, luego un hombre. El flujo perfecto se rompió. El eco dentro de ella gritó, furioso, intentando reordenar el caos emergente. No, gritó ella. Sigan, pero la voz ya no tenía el mismo peso, no porque fuera más débil, porque había sido contradicha por la realidad. El eco apretó con violencia. Esta vez no fue corrección, fue castigo por ineficiencia. El cuerpo joven se arqueó. Las venas del cuello se marcaron. La sangre volvió a subirle a la boca, espesa, oscura. Cayó de rodillas frente a su gente, no como símbolo, como falla. Madre. Susurró alguien, estás herida. La palabra madre no activó el eco. Eso fue nuevo. Ella levantó la mano, temblorosa. No me sigan, repitió, no ahora. Y por primera vez desde la transformación. No todos obedecieron. Algunos se quedaron. Otros avanzaron por el sendero alternativo que una de las mujeres mayores había señalado, sin pedir permiso. El grupo se partió, no en pánico, en decisión distribuida de Uekushilo. No soporta bifurcaciones, la líder gritó. Un grito real, animal, arrancado del pecho joven que ya no podía sostener 2 naturalezas al mismo tiempo. La juventud comenzó a colapsar de forma extraña, no envejecía, no se marchitaba, se cristalizaba. La piel endureció en patrones sutiles, como si algo debajo intentara grabar una forma permanente. Los ojos brillaron con un reflejo que no era humano, no piedra, algo intermedio. Algo funcional, basta. Susurré desde el límite, no como orden. Como constatación, el eco había decidido el costo no la mataría. La marcaría como punto fijo. Ella cayó de costado. El cuerpo golpeó la tierra con un sonido seco. El polvo se levantó. Nadie gritó. Nadie corrió hacia ella de inmediato. Eso fue lo más cruel. La tribu había aprendido. Aprendido a moverse sin centro único. Aprendido a elegir sin esperar. Aprendido a dejar atrás a quien ya no podía liderar sin romperlos. La anciana abrió los ojos. Me vio, no como reina distante. Como testigo final, funcionó. Preguntó, con la voz rota. Observé la tribu alejarse en 2 direcciones que eventualmente volverían a encontrarse. Vi discusiones, vi errores, vi cansancio real. Vi humanidad en movimiento. Sí, respondí. Sobrevivirán. Una exhalación temblorosa escapó de sus labios. E eu ajoelhei-me ao lado dela, não por piedade, por precisão. Tú no, dije. El eco terminó su trabajo, no la petrificó. La ancló, su cuerpo quedó inmóvil, pero consciente. Los músculos tensos como si sostuvieran una orden eterna que ya no tenía a quién imponer. La juventud quedó fijada en ese punto exacto, ni envejeciendo, ni viviendo, suspendida, un centro sin sistema, un nodo sin red. Este es el precio del paso que no te permití, le dije. No morir, no liderar, no irte. Ella intentó moverse. No pudo, lloró una sola lágrima, humana. Final, la tribu desapareció entre las piedras. El mundo siguió y ella quedó. El mundo no se detuvo por ella, nunca se detiene. El sol subió, cruzó el cielo,
e caiu do outro lado sem perguntar se alguém havia ficado para trás. A poeira assentou. O vento mudou de direção. Os insetos voltaram a ocupar o espaço onde antes havia pés humanos. Ela permaneceu, ancorada, consciente. Esse é o detalhe que os humanos sempre esquecem quando falam de castigos eternos. Não é a duração que dói, é a lucidez. Ela sentia tudo. O peso do próprio corpo jovem contra a pedra. O batimento constante, inútil, do coração que já não servia a nenhuma decisão. O eco ainda vibrava dentro dela, mas agora sem função. Um mecanismo ligado a nada, girando no vazio. Eles vão voltar. Perguntou depois de muito tempo. Tempo humano, não o meu. Alguns, respondia, outros não. Eles se dividiram bem o suficiente para sobreviver sem repetir você. Ela fechou os olhos, sorriu, um sorriso pequeno, que não pediu nada, então valeu a pena. Essa foi a última mentira que contou a si mesma. Não a corrigi. O novo papel nunca é explicado, ele simplesmente se impõe. As luas passaram, estações mudaram. A floresta avançou alguns metros e recuou outros. Animais aprenderam que aquele corpo imóvel não era ameaça nem abrigo. Era referência, ponto fixo. Viajantes começaram a passar pela região anos depois. Alguns paravam. Alguns deixavam oferendas. Outros sentiam desconforto e iam embora rápido, sem saber por quê. Ela observava tudo. Aprendeu cada variação do vento, cada som noturno, cada silêncio que precede a chuva. Aprendeu também algo mais difícil, que liderança sem povo é apenas vontade sem direção. Eu ainda penso, disse certa vez. Ainda escolho, ainda lembro. Mas já não age, completei. Ela assentiu. Isso é o que você chama de justiça? Não, respondi. Eu chamo de forma final. Ela não pediu perdão. Não pediu libertação. Não pediu que eu levasse sua consciência para outro lugar. Esse foi o último ato de liderança real que realizou, aceitar o papel sem tentar renegociá-lo. O mundo humano seguiu produzindo líderes, erros, colapsos. Alguns deles passaram perto demais daquele ponto fixo e sentiram algo estranho no peito, uma resistência invisível ao desejo de controle absoluto. Nenhum entendeu por quê. Ela se tornou isso, não um mito contado em palavras. Uma interferência silenciosa. Antes de ir embora, inclinei-me uma última vez. Você não falhou, disse. Você se tornou o limite que não conseguiu respeitar. Ela abriu os olhos pela última vez que me veria. Então que aprendam sem saber meu nome. Afastei-me. O reino fechou atrás de mim. E ali ficou a mulher que pediu juventude. E terminou sendo o ponto onde o poder para de avançar. Nada vuelve a ser silencioso después de que alguien se convierte en límite. Al principio, ella creyó que el mundo simplemente se había ido, que la tribu desaparecería más allá del horizonte y que su condena sería observar piedras, hojas, cielos repetidos. Ese fue su último pensamiento ingenuo, porque el mundo siempre encuentra usos para lo que no puede destruir. Pasaron años humanos, no los conté. Ella sí. Cada amanecer era una marca. Cada estación una confirmación de que el cuerpo no avanzaba ni retrocedía. La juventud seguía fija, tensa, como una orden interrumpida a mitad de ejecución. Los primeros en encontrarla no fueron los suyos, fueron extranjeros. Hombres con mapas mal dibujados y miedo suficiente para respetar lo que no entendían. Se detuvieron a distancia. Murmuraron. Algunos se arrodillaron. Otros escupieron al suelo para ahuyentar lo que creían un mal presagio. Ella no se movió, pero el eco, aún activo, aún hambriento, reaccionó. No para dominar, para divertir. Los hombres sintieron un peso extraño en el pecho. No dolor, una imposibilidad súbita de avanzar con ambición intacta. Discutieron, dudaron, cambiaron de rumbo sin saber explicar por qué. Ese fue el comienzo. La región empezó a deformarse alrededor de ella.
no físicamente, éticamente. Los caminos se volvían confusos para ejércitos organizados. Las decisiones tomadas con exceso de control tendían a fallar allí, no por magia visible, por fricción. Los líderes que pasaban cerca sentían algo romperse en su certeza. No, susurró ella una vez. Cuando un grupo armado se desbandó sin motivo aparente, yo no quise esto. No quisiste muchas cosas, respondí desde lejos. Aún así, sucedieron. Anupo historias comenzaron a circular. No su nombre, nunca su nombre. Historias vagos sobre la joven inmóvil, la madre que no camina, el lugar donde los jefes pierden el pulso. Ella escuchaba fragmentos traídos por el viento. Entendió algo cruel. Su pueblo había sobrevivido lo suficiente como para olvidarla correctamente, no como traición, como adaptación. Nuevos líderes surgieron, peores que ella en algunos aspectos. Mejores en otros, más humanos, más falibles, más reemplazables. Eso dolió más do que a inmovilidad. Si me recuerdan, dijo un día, será como advertencia. No, corregí, ni siquiera eso. Será sensación, resistencia, algo que nadie sabe nombrar. El eco, reducido ahora a umbral, se había sentado definitivamente. Ya no intentaba expandirse. Se había resignado a ser función pasiva. Un filtro, un fallo recurrente en sistemas demasiado rígidos. Ella se convirtió en frontera viva entre mando absoluto y error necesario. Pasaron generaciones. Su cuerpo seguía intacto. Sus pensamientos, afilados. Su deseo de intervenir. Completamente inútil. ¿Esto termina?, preguntó una última vez. No era súplica, era inventario. No, respondí. Esto se estabiliza, aceptou, no com serenidade, com exatidão. Y así, sin moverse, sin morir, sin liderar jamás de nuevo, la anciana que pidió juventud se convirtió en algo que ningún humano pide voluntariamente, un recordatorio operativo. Un punto donde el poder aprende, sin saber por qué, a detenerse. El último cambio no fue en ella. Fue en mí, porque incluso yo aprendo cuando una memoria se cierra. Volví una vez más, no por costumbre, no por vigilancia. Volví porque ciertas formas finales necesitan ser vistas completas para existir de verdad. Ella seguía allí, exactamente igual. La piel joven, intacta, sin una sola arruga nueva. Los ojos abiertos, atentos, aún capaces de seguir el vuelo de un ave o el paso lento de las nubes. El cuerpo era una promesa congelada. La conciencia un campo activo sin salida. Reina, dijo. Ya no intento moverme. Lo sé, ya no intento mandar. También lo sé, guardamos silencio. Un silencio largo, cómodo, honesto. No el silencio del castigo. El silencio posterior a la comprensión total. Ellos pasaron cerca. Continuó, no me vieron. No como antes, pero algo en ellos. Dudó, asentí. Ese es tu nuevo lenguaje. Ella respiró despacio. Entonces soy útil. Eres inevitable, corregí. El mundo humano había seguido su curso. Imperios nacieron y murieron sin saber que, en un punto discreto del mapa, sus estructuras perdían eficiencia. Sus líderes discutían más de lo previsto, sus órdenes se fragmentaban. Nada suficiente para culpar a un mito, todo suficiente para fallar. Ella no salvó al mundo, lo hizo menos perigoso. Y ese nunca fue un premio. Si pudiera volver atrás, dijo, sin emoción, pediría menos. No, respondí, pedirías lo mismo. Porque el error no fue el deseo. Fue creer que podías atravesar el límite sin convertirte en él. Eso la hizo cerrar los ojos por un instante. Cuando os abriu, ya no había preguntas. Entonces, dijo, esto soy. Sí, me incliné, no como despedida. Como reconocimiento entre dos entidades que ya no ocupan el mismo plano, pero comparten una cicatriz conceptual.
Tu pueblo Vivi, le recordé, cambió, te olvidó. Te superó como debía ser. Y tú, no terminé la frase. No hacía falta. Ella ya no era una mujer. No era una líder, no era una anciana rejuvenecida. Era un punto fijo donde el poder absoluto tropieza sin entender por qué. Un error que enseña sin palabras. Un límite que nadie recuerda haber cruzado, pero que todos respetan después. Me alejé. El reino se cerró definitivamente. No volveré. Porque esta memoria ya no necesita testigo. Si esta historia te atrapó, curte y sigue Medusa S Memories para más memorias prohibidas. ¿Desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Ella pidió juventud y terminó siendo el lugar donde el poder deja de avanzar.